Pues muy buenas tardes a todas y todos, comisionadas, ciudadanos, comisionados del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 70, párrafo primero de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, siendo las 16 horas con 45 minutos del día 6 de noviembre de 2019, le solicito al maestro Hugo Eric Certuche Guerrero, secretario técnico, que proceda al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por la ley para la celebración de la 40ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, la cual ha sido debidamente convocada. Proceda, señor secretario. Con gusto, comisionado presidente. Procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes de este pleno. Están presentes las comisionadas y los comisionados ciudadanos: Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava Polina, Elsa Viviana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín Rebolloso. Comisionadas y comisionados, les informo que existe el quórum legal requerido para sesionar de conformidad al artículo 17 del reglamento de sesiones del pleno de este instituto. Muchas gracias, señor secretario. Y en virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara abierta la sesión. Comisionadas ciudadanas y comisionado ciudadano, de no tener inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del orden del día de esta sesión. Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo o los artículos 22 y 41 del reglamento de sesiones de este pleno. Señor secretario, proceda a dar cuenta del orden del día, por favor. Comisionado presidente, el orden del día de esta sesión ordinaria es el siguiente: 1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 2. Lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. 3. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acta de la 39ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto, celebrada el 30 de octubre de 2019. 4. Presentación, análisis y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las afectaciones programático-presupuestales de las partidas y los capítulos que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2019 de este instituto. 5. Presentación de la Comisión Internacional de la Comisionada Ciudadana Elsa Viviana Peralta Hernández de este instituto. 6. Presentación, discusión y en su caso aprobación de un proyecto de resolución derivado de una sentencia a juicio de amparo. 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 4 proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y oposición a datos personales. 8. Presentación, análisis y en su caso aprobación de 92 proyectos de resolución correspondientes a diversos recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública. 9. Presentación, discusión y en su caso aprobación de 3 proyectos de resolución de denuncias y 10 asuntos generales. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, queda quien tenga alguna consideración al respecto, sírvase a manifestarlo. Adelante, comisionado Guerrero, por favor. Para añadir a asuntos generales, me gustaría añadir lo relativo a la jornada, bueno, el encuentro que estuvo en la Universidad de Anáhuac y lo relativo a la jornada en la alcaldía de Tláhuac. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Buenas tardes a todas y a todos. Sí, para también en asuntos generales poder hacer referencia al foro de paz en París. Sería cuánto. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Yo tengo que hacer referencia a algunos temas, la firma del convenio con Indepedi y el desarrollo del conversatorio que tenemos o que tendremos el próximo lunes en materia de archivos. Muchísimas gracias. Señor secretario, le solicito someta a votación el orden del día con el registro de asuntos generales correspondiente. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el orden del día de esta sesión ordinaria. Muchas gracias. Continuamos con el proyecto de acta de la 39ª sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2019. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvase a manifestarlo. Secretario, someta en votación el proyecto de acta, por favor.
Le solicito sean tan amables de expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acta. Muchas gracias. Comisionadas y comisionado, ahora procederemos al desahogo del cuarto punto del orden del día de esta sesión, por lo que le solicito al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración el proyecto de acuerdo mediante el cual se aprueban las afectaciones programático-presupuestales de las partidas y los capítulos que se indican correspondientes al ejercicio fiscal 2019 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionado, quien tenga alguna consideración al respecto, sírvanse a manifestarlo. Secretario técnico, le solicito someta a votación el proyecto de acuerdo, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Comisionadas y comisionado, seguimos con el desahogo del quinto punto del orden del día, para lo cual le solicito una vez más al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, se presenta la Comisión Internacional de la Comisionada Ciudadana Viviana Peralta Hernández del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionado, quien tenga algún comentario al respecto, sírvanse a manifestarlo. Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Creo que no se oye mi micrófono. Bueno, tampoco se oye. Bueno, ya. Pero ojalá puedan también activar este. Gracias. Bueno, gracias presidente, quisiera comentar en relación a esta comisión internacional que tiene que ver con el tema de la red de datos personales. Como ustedes sabrán, el Instituto de Transparencia forma parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, que cada año lleva a cabo por lo menos dos reuniones para convocar a todos sus miembros. Ya tuve ocasión de ir, aprobado también por este pleno, a Cartagena, Colombia, a la primera reunión de este año, y se llevará a cabo la siguiente, que es en el lugar sede en Uruguay, en esta próxima semana. Entonces es imperativo hacer o pedir esta licencia para llevar a cabo esta comisión en representación del instituto, que forma parte de esta red, con la finalidad de dar continuidad a los trabajos que además su servidora desde hace 5 años que fui designada para representar al instituto en la misma red, pues ha llevado a cabo. Entonces, con la finalidad de dar esta continuidad es que tengo a bien dar cuenta a este pleno de la Comisión Internacional para acudir y desde luego la licencia respectiva para ausentarme del pleno el próximo miércoles para acudir a dicha red, y desde luego pues tomando todas las previsiones necesarias al respecto. También quisiera destacar en este sentido que, de acuerdo con nuestra normatividad vigente, solamente tenemos autorizado el pago de un solo viaje al extranjero, por lo que este viaje correrá a cargo de la suscrita los gastos que se generen, y también con base en la erogación que en su momento en la misma red le aporta como apoyo a los mismos miembros, ¿no? Entonces esto no generará ningún gasto y no afecta la normatividad en ese sentido, y solamente y seguimos cumpliendo con la presencia de nosotros como integrantes de esta red iberoamericana de protección de datos personales en su segunda reunión anual, que se llevará a cabo en la ciudad de Uruguay. Muchísimas gracias, y gracias por el permiso. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Señor, al no haber otro comentario, le solicito al secretario técnico proceda con la votación correspondiente. Comisionadas y comisionados, les solicito pronunciarse al respecto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta.
A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se tiene por presentada la Comisión Internacional expuesta. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Continuamos con un proyecto de resolución derivado de una sentencia de juicio de amparo, por lo que le solicito de nueva cuenta al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de modificar y se da vista por revelar información confidencial. Es el expediente 1621, diagonal 2019, de la Alcaldía Tlalpan. Repito, el sentido es modificar y se da vista por revelar información confidencial. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Un segundo, señor secretario. Disculpe, comisionado Guerrero. Adelante, comisionada Peralta. Gracias. Yo traigo una... Ahí está. A ver. Yo traigo una nota en relación con desde luego que acompaño el sentido. Nada más quisiera hacer algunos comentarios al respecto en relación con este tema que es la materia de lo que estamos aquí en sí dando cumplimiento, que de hecho esta determinación, quisiera primero que nada aclarar, es el resultado de ya haber dado cumplimiento a la determinación que ordenó que diéramos trámite al recurso respectivo, considerando que los plazos sí estaban, que sí había hecho valer el peticionario en tiempo su recurso y por tanto se ordena que se reponga el procedimiento para ser admitido y entonces ya se admitió y ahora es como se resuelve y damos cuenta de ello. Aquí el tema es nada más comentarlo en relación con algunos criterios que hemos tenido en este pleno con la finalidad también pues de poco a poco irlos armonizando todos respecto de cómo podemos considerar en beneficio de los peticionarios que sí se tenga por presentado su recurso en tiempo. Leo la nota. Hoy el derecho de acceso a la información pública permite promover la transparencia, la rendición de cuentas y fortalecer la confianza entre la sociedad y las autoridades. En este sentido, la gama de posibilidades para ejercerlo es amplia, toda vez que las y los solicitantes tienen el poder de determinar el medio y la modalidad en la que requieren que la información les sea entregada, inclusive a dónde quieren darse por notificados o cómo quieren darse por notificados. A este respecto, la Ley de Transparencia, así como los lineamientos para la gestión de solicitudes y establece los medios y modalidades y plazos de entrega de la información a fin de garantizar que los datos de interés de la ciudadanía lleguen a sus manos. En este punto es adecuado contextualizar el caso que nos ocupa, ya que el mismo se desprende de la solicitud de información pública que presenta el hoy recurrente a través del sistema Infomex el día 20 de febrero de 2019, señalando como medio para recibir la notificación la unidad de transparencia. Ahora bien, la notificación de la respuesta fue confirmada el 22 de marzo de 2019 vía Infomex. Luego entonces fue hasta el día 3 de abril de 2019 que la parte recurrente firmó el acuse de recibo de la notificación correspondiente a la resolución reclamada, interponiendo el presente recurso de revisión el 24 de abril del mismo año. De este modo, el numeral 11 de los lineamientos para la gestión de solicitudes de información pública y de datos personales de esta ciudad, establece que cuando las y los solicitantes requieran información señalando como medio de notificación la unidad de transparencia, la información que se pondrá a su disposición estará disponible por un periodo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que haya fenecido el plazo para dar respuesta a la solicitud de información pública. Asimismo, se supone que revisan el equipo antes de iniciar la sesión, ¿verdad? Hay la recomendación para que lo hagan en lo sucesivo. Y este micrófono ya no sirve. Bueno, continúo. En que haya fenecido el plazo para dar respuesta a la solicitud de información pública. Asimismo, del artículo 8 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se desprende que los organismos garantes del derecho en comento deberán cumplir con los principios de eficacia y objetividad, los cuales representan la obligación de que los organismos garantes tutelen de manera efectiva el derecho de acceso a la información y ajusten su actuación a los presupuestos de ley que deben ser aplicados para analizar el caso concreto y resolver todos los hechos. Derivado de lo anterior, el recurso de revisión interpuesto por el hoy recurrente se considera presentado en tiempo, ya que el término que
prevé, de acuerdo con lo que estableció la autoridad federal, ya que el término que prevé el artículo 236 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México transcurrió del 4 de abril al 2 de mayo de 2019, tomando en consideración el acuerdo mediante el cual se aprueban los días inhábiles del Instituto correspondientes al año 2019 y a enero de 2020, para efectos de los actos y procedimientos que se indican, competencia de este instituto, aprobado por el Pleno de este órgano garante en sesión ordinaria de 16 de enero. Y para ello se consideran como inhábiles los días 15, 16, 17, 18 y 19 de abril de 2019, es decir, el recurso de revisión fue interpuesto el día 11 posterior a la notificación de la respuesta de la solicitud de información, interés del particular. En esa tesitura, el proyecto citado en líneas precedentes deriva del cumplimiento del fallo protector que amparó y protegió a lo recurrente, dictado con fecha 6 de septiembre de 2019, emitido por el juez 12º de distrito en materia administrativa, dándolo por cumplido a través del auto de fecha 23 de octubre del mismo año, al ser admitido el recurso de revisión en comento. Del fallo protector antes citado, el juzgador en sus razonamientos lógico-jurídicos señaló la existencia de vicios dentro del procedimiento respecto de la realización del cómputo erróneo del término para interponer el recurso de revisión de mérito, en razón de que la parte quejosa señaló como medio para recibir las notificaciones emitidas acudir a la Oficina de Información Pública y no por medio del sistema Infomex. Al respecto, resulta prudente señalar lo establecido en el artículo 205 de la Ley de Transparencia, en cuanto establece, cuando el particular presente su solicitud por medios electrónicos o a través del sistema electrónico o la plataforma nacional, se entenderá que acepta que las notificaciones le sean efectuadas por dicho sistema, salvo que señale un medio distinto para efecto de las notificaciones. Luego, entonces, es importante traer a colación, reforzar el estudio de las constancias que obran dentro de los recursos que se resuelve este órgano colegiado en aras del principio de debido proceso o, como lo llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de defensa procesal, contenido en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que reconoce el derecho humano al debido proceso, al establecer que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterior al hecho. Como conclusión de lo anterior, se tendrá como resultado confirmar la legalidad y correcta aplicación de las leyes dentro de un marco de respeto mínimo a la dignidad humana dentro de cualquier tipo de proceso, entendido como aquella actividad compleja, progresiva y metódica que se realiza de acuerdo con reglas preestablecidas, cuyo resultado será la resolución con la finalidad de declarar el derecho material aplicable al caso concreto. Aquí nos están haciendo que retomemos la admisión de un recurso para computarlo adecuadamente, considerando la forma en que la persona pidió ser notificada y entonces considerar a partir de cuándo van a realizarse los cómputos. Lo quise traer a colación porque hemos tenido algunas discrepancias en ese sentido y es importante considerar porque ya es el segundo cumplimiento que tenemos al respecto. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. Le pido a la parte técnica que revise, por favor, el micrófono y lo resuelva, por favor. ¿A alguien más con relación a este punto? Adelante, comisionado Guerrero. Únicamente agradecer la exposición que realiza la comisionada Viviana y señalar que se va a tomar en cuenta en futuras ocasiones respecto al criterio señalado. Se cumple con un mandato judicial en este recurso y se está otorgando la razón al recurrente, señalando en la resolución que se modifica la respuesta que en su momento emitió la alcaldía de Tlalpan. Es cuanto. Muchas gracias, comisionado Guerrero. ¿Alguien más? Si no hay más comentarios, señor secretario, adelante, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Es mi proyecto. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Muchas gracias. Procedemos al desahogo de los recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación o oposición a datos personales, todos correspondientes al año 2019. Por lo que les solicito nuevamente al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 3 proyectos de resolución con el sentido de modificar,
Son los expedientes 98 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 100 de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México y 107 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de modificar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 3 proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de revocar. Es el expediente 117 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Comisionadas y comisionado, procederemos ahora al desahogo de los proyectos de resolución de recursos de revisión en materia de solicitudes de acceso a la información pública, todos del año 2019. Señor secretario técnico, proceda con la exposición correspondiente, por favor. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 8 proyectos de resolución con el sentido de desechar. Son los expedientes 3.257 del Sistema de Transporte Colectivo, 3.652 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 3.762 de la Alcaldía Milpalta, 3.830 de la Alcaldía Iztacalco, 3.900 de la Secretaría de Obras y Servicios, 3.930 de la Secretaría del Medio Ambiente, 4.109 de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo y 4.265 de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de desechar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 8 proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer por improcedente. Es el expediente 3.538 y 3.543 acumulados de la Alcaldía Iztacalco. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 4 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Son los expedientes 3.702 y 3.703 del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México y los expedientes 3.735 y 3.743 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Repito, el sentido es sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y modificar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 4 proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de sobreseer lo relativo a los requerimientos novedosos y revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado. Es el expediente 3.739 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 12 proyectos de resolución con el sentido de sobreseer por quedar sin materia.
Son los expedientes 3511 del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, 3512 de la Alcaldía Tlalpan, 3591 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, 3612 del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, 3622 y 3745 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 3647 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 3689 y 3978 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 3775 de la Alcaldía Xochimilco, 3780 de la Alcaldía Benito Juárez y 3928 de la Secretaría de Movilidad. Repito, todos con el sentido de sobreseer por quedar sin materia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Un momento, señor secretario. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo traigo una nota respecto del 3775, que a su vez está relacionada con el 3750 y su acumulado, el 3754, el 3755, el 3770 y el 3775. En todos estos estoy de acuerdo conforme a la votación que en su momento se someterá a su consideración, pero solamente quise traer el tema porque todos estos asuntos están relacionados con una misma temática, y esto es el tema de la reconstrucción en planteles educativos dañados por el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en la Ciudad de México. Debido a la secuencia de recursos de revisión que se han dado en los últimos plenos, pero de manera especial en el presente, respecto a solicitudes referidas a la reconstrucción de planteles educativos dañados en la Ciudad de México por los sismos del 19 de septiembre, como son los que ya mencioné, en este sentido se hace necesario dejar en claro para todos los sujetos obligados que están interviniendo en las respuestas que se están dando a estos recursos, la importancia de la concurrencia de competencias de dichos sujetos obligados en esta temática. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México establece en sus artículos 3, 17, 24, fracción primera, 200 y 211 lo siguiente. El artículo 3 dice: el derecho humano de acceso a la información pública comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano se aparte, en la ley general y la normatividad aplicable en sus respectivas competencias, y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada temporalmente por razones de interés público en los términos dispuestos en la propia ley. El artículo 17 señala que se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados. En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que provoquen la inexistencia. Artículo 24, cito: para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, los sujetos obligados deberán cumplir con las siguientes obligaciones según corresponda de acuerdo a su naturaleza. Primera, fracción primera, los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus atribuciones, facultades, competencias, funciones, procesos deliberativos y decisiones definitivas conforme lo señale la ley. Artículo 200. Cuando la unidad de transparencia determine la notoria incompetencia por parte del sujeto obligado dentro del ámbito de su aplicación para atender la solicitud de acceso, deberá de comunicarlo al solicitante dentro de los 3 días posteriores a la recepción de la solicitud y señalará al solicitante él o los sujetos obligados competentes. Si el sujeto obligado es competente para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá de dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente, se procederá conforme lo señala el párrafo anterior. Artículo 211. Las unidades de transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.
Es decir, la competencia de los sujetos obligados la establecen los ordenamientos jurídicos aplicables que los rigen, lo que en materia de acceso a la información pública se traduce en que, si la información requerida por el solicitante se encuentra establecida en la normatividad vigente, el sujeto obligado tiene, valga la redundancia, la obligación de entregársela de manera fundada y motivada, previa búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas que la detentan. Ahora bien, cuando se dé el caso de que el sujeto obligado no sea competente, deberá comunicarlo al solicitante y señalar él o los sujetos obligados que lo sean, y remitiendo u orientando, según sea el caso, si la solicitud no ha sido previamente remitida por otra institución. La misma también se deberá remitir a través del sistema electrónico, de ser el caso contrario, se orientará. Sin embargo, se puede dar el caso de que el sujeto obligado resulte parcialmente competente. En dicha situación deberá proporcionar respuesta fundada y motivada de la información que esté dentro de su ámbito de competencia y remitir o orientar por lo que hace a la competencia concurrente. En ese sentido, respecto a la temática de las solicitudes de información referentes a la reconstrucción de planteles educativos en cita, es importante comentar que existe una notoria tendencia de determinados sujetos obligados que se pronuncian señalando de entrada, y además sin ajustarse al plazo establecido, de entrada no ser competentes para responder preguntas relacionadas al estatus de las reparaciones, los dictámenes de seguridad estructural, la fecha programada de regreso a clases, inspección, supervisión y control sobre la reconstrucción, entre otros requerimientos, y se limitan a remitir a otros sujetos obligados. De todo lo antes dicho, resulta oportuno indicar que los sujetos obligados locales que tienen competencia parcial para pronunciarse sobre la materia de reconstrucción de planteles escolares locales, y de hecho algunos de nuestros recursos han motivado así el que se les modifique o se les revoque, son las alcaldías, considerando a las 16, la Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, el Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa, la Secretaría de Administración y Finanzas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y la Jefatura de Gobierno. Además, en lo federal, es de suma importancia que consideren y refieran en sus respuestas la existencia del Programa Nacional de Reconstrucción para el sector de educación, que se encuentra incorporado en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, mismo que es coordinado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, y ejecutado en colaboración con las Secretarías de Educación Pública por conducto del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, Salud y Cultura, siendo el objetivo específico para el sector de educación el contribuir a proteger y garantizar la realización del derecho a recibir educación a través del acceso a una infraestructura física educativa de calidad y segura, mediante acciones de rehabilitación y reconstrucción de inmuebles y equipamiento educativo en beneficio de las personas y comunidades afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018. Incluso en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de marzo de 2019 se publicaron los lineamientos generales del Programa Nacional de Reconstrucción para el ejercicio fiscal 2019. Concluyo. Está claro, en la temática de reconstrucción de planteles educativos, las solicitudes de información dirigidas a determinados sujetos obligados pueden contener requerimientos cuyas respuestas sean de carácter concurrente, situación que requiere de pronunciamientos de diversos sujetos obligados, por lo cual se les hace un llamado en favor del fortalecimiento del derecho humano de acceso a la información pública para que se respete la normatividad que los rige y que los obliga a pronunciarse de manera parcial o completa, dependiendo el caso, y no caer en la simpleza de establecer solamente una incompetencia, además fuera del plazo ya señalado. Pues la responsabilidad de consolidar una democracia transparente es una de las principales obligaciones para los sujetos obligados, y no hay que olvidar que garantizar la educación también es un derecho humano. Gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más con relación a esos temas? Adelante, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 12 proyectos de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 6 proyectos de resolución con el sentido de confirmar. Son los expedientes 3.551 y 3.840 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 3.564 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 3.604 del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, 3.624 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y 3.694 de la Consejería Jurídica
y de servicios legales. Repito, todos con el sentido de confirmar. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 26 proyectos de resolución con el sentido de modificar. Son los expedientes 3.234 y 3.239 acumulados y el 3.790 de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, 3.506 y 3.554 de la Secretaría de Administración y Finanzas, 3.509 y 3.627 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 3.546 de la Alcaldía Tlalpan, 3.450, 3.562 y 3.567 acumulados, 3.571 y 3.586 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 3.572 y 3.738 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3.609 de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, 3.683 de la Alcaldía Gustavo Amadero, 3.687 de la Alcaldía Iztacalco, 3.692 de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 3.697 de la Alcaldía Benito Juárez, 3.750 y 3.751 acumulados de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 3.754 y 3.755 de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, 3.760 de la Alcaldía Cuauhtémoc, 3.770 y 3.771 acumulados del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México, 3.785 del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, 3.843 de la Secretaría de Movilidad, 3.913 de la Secretaría del Medio Ambiente. Disculpe, comisionada San Martín, adelante, por favor. Sí, presidente, nada más señalar el voto concurrente en el 3.790 de Policía Auxiliar por el tema de versiones públicas en copias certificadas y el precedente 401 y 402. Muchas gracias. Con mucho gusto. Comisionada Peralta, por favor. Comisionada Nava, adelante. Es que sí, justo es también hacer el voto concurrente, el anuncio de la presentación del voto concurrente en el mismo sentido de la comisionada San Martín, y solo para que tengamos el contexto del recurso, de lo que pidió la persona recurrente en este expediente 2992/2019, es que pide copia certificada del parte informativo elaborado por un policía, un día y una hora concreta de la tarde en la estación del Metrobús Dr. Galvez, en Avenida Insurgente Sur, y solamente para ilustrar justo que es un caso muy concreto donde el acceso a la información puede ser de utilidad en la vida cotidiana. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionada Nava. Ahora sí, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo traigo un comentario, también una nota general sobre el 3572, porque me llamó mucho la atención las cifras que se piden. Aquí se realiza una serie de requerimientos en cuanto a población femenil que labora en la Secretaría de Seguridad, y hemos estado, de hecho llevamos el lunes a cabo unas mesas muy interesantes sobre cómo el ejercicio del derecho de acceso a la información es un ejercicio, un derecho llave que permite conocer información que a su vez nos permite ejercer otros derechos. Y por eso quisiera comentar la nota en este sentido respecto al tema que trata el 3572. La desigualdad de género de forma histórica ha sido un eje a través del cual se ha construido un entramado social en el que se estructuran y potencian otras desigualdades sociales, económicas, culturales y políticas. El orden asimétrico en el cual se desenvuelven diariamente las mujeres y hombres se refleja
en la diferenciada apropiación de espacios, poderes, recursos, derechos y oportunidades. En la historia democrática de nuestro país es importante mencionar que no se podría hablar de la participación de las mujeres en los distintos ámbitos de desarrollo sin su propia participación. Una vez dicho lo anterior, me interesa abonar algunos datos trascendentes desde el piso jurídico internacional y nacional. A nivel internacional, la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, en su artículo 4, inciso J, establece lo siguiente. Artículo 4. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, J, el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, en su artículo 7, inciso B, prevé que los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y en particular garantizando en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas y a ocupar cargos públicos y ejercer, reitero, y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales. Por otro lado, a nivel nacional, la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, en sus artículos 24 y 25, fracción sexta, indican lo siguiente. Artículo 24. Los entes públicos en el ámbito de su competencia generarán los mecanismos necesarios para garantizar la participación equitativa entre mujeres y hombres en la toma de decisiones políticas y socioeconómicas. Artículo 25. Para los efectos de lo previsto en el artículo anterior, los entes públicos desarrollarán las siguientes acciones. Fracción sexta. Desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo sobre puestos decisorios y cargos directivos en los sectores público, privado y de la sociedad civil. En este orden de ideas, las mujeres tenemos derecho a la igualdad de acceso a funciones públicas y a la participación en asuntos públicos, a ocupar cargos públicos en todos los planos gubernamentales y a su vez, en este caso, los sujetos obligados deben tener desde sus ámbitos competenciales, desarrollar y actualizar estadísticas desagregadas por sexo tanto en puestos decisorios como en cargos directivos. En este punto es oportuno mencionar los datos más recientes de la estadística a propósito del Día de la Administración Pública, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la cual contiene lo siguiente. Al desagregar por sexo, al cierre de 2017, se encontró una distribución prácticamente equitativa en la participación de hombres y mujeres en el servicio público en los ámbitos federal y estatal, aunque destacan dos casos donde la brecha de género fue mayor: la Ciudad de México, con 5 mujeres por cada 9 hombres, y Oaxaca, donde la razón fue de 4 mujeres por cada 6 hombres. Como se aprecia en la Ciudad de México, las brechas de género en la administración pública son considerables. Sin embargo, como desde la perspectiva de género se ha sostenido, solo visibilizando las desigualdades entre hombres y mujeres se puede avanzar en la disminución de estas desigualdades y en este caso es de celebrar que a través del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, todas las personas puedan acceder a la información en relación a las mujeres que ocupan cargos de decisión al interior de los sujetos obligados. Es de celebrarse sobre todo porque además de permitir a las personas el allegarse de información estadística, el acceso a información de esta naturaleza es una ventana abierta para visibilizar la forma en que las políticas públicas en materia de desigualdad entre hombres y mujeres se implementan en los sujetos obligados en la Ciudad de México. Así, en este caso, las cifras que se pidieron eran con la finalidad de evidenciar cuántas mujeres se encuentran integrando la población femenil que labora en la Secretaría de Seguridad Pública. Las cifras que se proporcionaron evidencian realmente la proporción, valga la expresión, de hombres y mujeres que se encuentran laborando en dicha dependencia. Ha sido común también que se conteste por parte de algunos sujetos obligados que no se tiene en ese grado de desagregación. Por eso quise traer la normatividad al respecto, de acuerdo con las convenciones, que establece que sí es obligación generar estadística al respecto para poder establecer cuántos hombres y cuántas mujeres se desempeñan en determinadas posiciones o cuántas mujeres acceden o no a determinados derechos en su ejercicio o a cualquier tema relacionado con esto. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Peralta. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario, por favor. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. Favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín.
A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los 26 proyectos de resolución. Por lo que hace el recurso de revisión 3790, se aprueba por unanimidad con el voto concurrente de las comisionadas Nava y San Martín, mismo que harán llegar a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes, de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto, para que se integre a la versión final correspondiente. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 21 proyectos de resolución con el sentido de revocar. Son los expedientes 3403 de la Alcaldía Miguel Hidalgo, 3452 de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, 3501, 3733, 3737, 3825 y 3853 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3522, 3606 y 3673 del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 3529 de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, 3531 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 3537 y 3542 acumulados de la Alcaldía Iztacalco, 3607 de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 3667 de la Alcaldía Benito Juárez, 3783 de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, 3789 y 3918 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 3805 del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, 3848 de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y el 3879 de Morena en la Ciudad de México. Repito, todos con el sentido de revocar. Un momento, señor secretario. Adelante, comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Comisionado presidente, me interesa comentar el recurso relacionado con información de la Alcaldía Iztacalco. Es el número 3537, diagonal 2019, 3542, ambos acumulados. En este caso, lo que hace la persona a quien recurre es solicitar la grabación de un par de sesiones de concejales de la Alcaldía Iztacalco. Y en respuesta el sujeto obligado facilitó vínculos electrónicos y lo que se hizo fue presentar inconformidad por parte de la persona, porque los vínculos, incluso al momento de que revisamos la información que proporcionó, no contaban con los videos adecuados. Entonces quisiera contextualizar esto, sobre todo porque, y vinculándolos con las distintas actividades que se ha tenido por parte de vinculación del Info de la ciudad con las alcaldías, es que hemos venido justo proponiendo, facilitando, en fin, todo lo que esté a nuestra mano para poder tener la información adecuada. En este contexto, la ley orgánica de las alcaldías de la ciudad, incluso en su artículo 93, señalan que el consejo y los concejales, todas sus sesiones tendrán que ser grabadas y puestas en la página de internet, en este caso de la alcaldía. Incluso parte de las versiones estenográficas que se desarrollan y se tendrían que levantar durante el transcurso de las sesiones. En este sentido, es una información indispensable para poder dar y rendir cuentas de las sesiones por parte de los concejales. En el caso de cada alcaldía hay 10, ¿no? Entonces estamos hablando de 160 concejales en la ciudad, y de tal manera que este recurso nos permite poder hacer un llamado a los sujetos obligados, a las 16 alcaldías, y en este caso concreto a la alcaldía de Iztacalco, de proporcionar la información de manera completa y por supuesto de cuidar que siempre los vínculos electrónicos que faciliten estén con el contenido adecuado, ¿no? Es parte de incluso las nuevas figuras de los concejales, es una disposición nueva que establece la Constitución de la ciudad y tiene
tienen distintas facultades de poder generar contrapesos, revisión de las políticas que se desarrollan en las mismas alcaldías, del ejercicio de los recursos. Entonces sí es de interés público y de disposición constitucional que estas sesiones estén abiertas. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Sí, comisionada Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo de este bloque traigo dos votos bueno, más bien dos propuestas y bueno, ya ustedes determinan si deciden así, en atención a algunos otros criterios que ya hemos sostenido. El primero es en relación con el 3452, que, perdón, sí, 3452. Gracias. En este sentido, nosotros vamos atendiendo a otras circunstancias que hemos ya puesto aquí en la mesa y que también por eso quise comentar en amplios términos el tema relacionado con el cumplimiento por las circunstancias en las que estamos haciendo los cómputos. Yo en este se propone revocar y yo propondría que fuéramos por omisión, ¿no? En el recurso de revisión que nos ocupa, con fecha 31 de julio del año 2019, el hoy recurrente realizó la solicitud de información pública al sujeto obligado, teniéndose como fecha de inicio de trámite el 5 de agosto del mismo año, eligiendo como medio para recibir notificaciones por Internet en Infomex sin costo. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Transparencia, la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 9 días contados a partir del día siguiente de la presentación de aquella. Excepcionalmente, refiere el artículo, el plazo referido en el párrafo anterior podría ampliarse hasta por 9 días, esto antes de la reforma del 5 de agosto de 2019, ojo, porque ya después el plazo se redujo. Siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas. En su caso, el sujeto obligado deberá comunicar antes del vencimiento del plazo las razones por las cuales hará uso de la ampliación excepcional. Dice el mismo artículo que no podrán invocarse como causales de ampliación del plazo aquellos motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud. De la hipótesis normativa que se cita en líneas precedentes, se advierte que el sujeto obligado debe emitir la respuesta a la solicitud de información interés del particular en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de 9 días, contados a partir del día siguiente a la solicitud. En el caso particular, el sujeto obligado no realizó la ampliación del plazo establecido en el párrafo segundo del ordenamiento legal antes referido, por lo tanto, debió emitir la respuesta a la solicitud de información interés del particular a más tardar el día 16 de agosto de 2019, señalando que el plazo de los 9 días corrió del 6 al 16 de agosto del año en curso, descontando los días 10 y 11 de agosto de la anualidad en curso por ser inhábiles. Es entonces que fue hasta el día 22 de agosto del presente año que informa la respuesta al hoy recurrente, es decir, 4 días posteriores al establecido por la ley de la materia. Derivado de lo anterior, se configura desde nuestro punto de vista que nos encontramos ante una omisión de conformidad con lo señalado en el artículo 253, fracción primera de la ley de la materia, que establece que se considera que existe falta de respuesta en los siguientes casos. Fracción primera, concluido el plazo legal para atender una solicitud de información pública, el sujeto obligado no haya emitido ninguna respuesta. Como conclusión de lo anterior, esta ponencia propone el cambio de sentido de revoca, ordena y da vista a la Secretaría de la Contraloría General por la falta de respuesta en el plazo establecido por la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 235, fracción primera y 264, fracción primera de la ley de la materia, que establece que son causas de sanción por incumplimiento de las obligaciones establecidas la falta de respuesta a las solicitudes de información en los plazos señalados en la normatividad aplicable. Y es ya de explorado derecho que por mi parte no comparto la idea de que si se combate la respuesta entonces se entre, porque para eso hay plazos y por tanto considero que no debe ser así. Ese es uno de los supuestos que pongo en la mesa a su consideración, como ya lo he expuesto en otras ocasiones, y si quiere comentarlo o igual traigo otro voto en ese sentido, pero si gustan primero platicamos. Gracias. Muchas gracias. Comisionada Nava, por favor. Sí, muchas gracias. Justo para hacer referencia a lo que comenta la comisionada Peralta respecto al 3452, que es una propuesta de mi ponencia, aquí lo que
exponemos este pleno es que subsiste, al considerar que subsiste falta de respuesta y por tanto debe tratarse como omisión, es lo que acaba de exponer la comisionada Peralta. Sin embargo, la respuesta, en efecto, fuera de plazo fue uno de los agravios de la persona recurrente, pero ha sido criterio también de esta ponencia, junto con la mayoría de los integrantes de este pleno, que cuando se exponen más agravios en torno a la respuesta debemos analizar el fondo y valorar todos los agravios que exponen la persona recurrente, de tal manera que poderle evitar una vuelta a la persona que está en espera de la información y poder entrar al fondo de lo que está presentando como agravios. Y en este caso no se configura la falta de respuesta que agravia a la persona, debido a que la respuesta se tuvo por presentada el 5 de agosto, de manera que incluso el plazo para dar la respuesta, bueno, cerró el 16 de agosto, y no obstante la Procuraduría reportó también fallas en el sistema Infomex durante los días 16, 19 y 20 de agosto, de los cuales este instituto tuvo conocimiento, por lo que el sujeto obligado acreditó las razones por las que no pudo emitir respuesta en tiempo. No obstante, una vez emitida la respuesta, la persona recurrente se agravia de la incompetencia manifestada por el sujeto obligado para conocer de la información solicitada, lo cual queda justo desacreditado en la presente resolución con el sentido de revocar. Es la propuesta que sometemos a este pleno, y se instruye a la Procuraduría a hacer entrega a la persona peticionaria la información respecto al número de escritos de petición que han ingresado justo a la Procuraduría para solicitar aguinaldo, primas vacacionales, horas extras y atender y dar respuesta a todos los requerimientos de la solicitud. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Para poner en la mesa el recurso que decía la comisionada Viviana, 3403, uno que tiene el tema de lo de la extemporaneidad que habíamos platicado, y digamos, considerando la tendencia, como dice ella, del tema del amparo, y digamos, sabiendo que hay todavía como unos ahí, digo, más allá de que sí son casos distintos y que considero que hay un criterio que se puede sostener porque hay una parte normativa diferente al otro, en el caso que se plantea de la reposición de la comisionada Viviana, bueno, expuesta por la comisionada Viviana, pero presentado por el comisionado Arístides. Ahí, digamos, se tomó en cuenta solo el Infomex y se ignoró que la persona hubiera pedido otro medio. En este caso, y bueno, pues obviamente se contó mal porque no se tomó en cuenta el otro medio, ¿no? En el caso que se presenta aquí, que hay varios de ese recurrente, digamos que aquí sí, efectivamente se puso a disposición en la oficina de información y se hizo un acuerdo incluso de estrados y se notifica. Digamos que legalmente hay un proceso realizado para dejar los 60 días, ¿no? Para que pudiera la persona recurrir. Al final la persona va, pero se niega a recibir la respuesta, digamos, en ese periodo, y pues tienen un acta al respecto, la cual, digamos, es el dicho de uno contra el otro, y pudiera ser el caso de que se mantiene el tema justamente de legalidad sin mayor tema, pero pues también pudiera ser el otro caso de la otra interpretación, como lo comentamos, ¿no? Digamos, no estamos haciendo fuera del tema. Yo aquí sí, considerando el antecedente, digamos, podemos considerar que le demos oportunidad, ¿no?, de que corra los 60 días, pero sí quisiera ser muy clara y dejar muy en claro que no es cada que se le ocurra a los particulares. Creo que eso sí sería importante tener claridad, ¿no? Aquí, digamos, dándole menos peso al acta, ¿no?, de la persona, que además tenemos varios recursos todavía en ese mismo sentido, igualitos, digamos, pero solo por esa consideración y solo bajo ese supuesto, porque si la persona tiene claridad de la respuesta, no podemos obviarnos ni aunque el juzgador lo haga a los 15 días. Me parece que sería un tema también de no legalidad, ¿no?, todas las veces. Creo que tampoco sería la tendencia del juzgador tan extrema, porque si no, entonces pues ya nos obviamos el plazo, ¿no? Aquí me parece que porque da un poco de interpretación a la situación en cuanto a que si él se negó a recibir el acta, ¿no?, que platicábamos la vez anterior, pues muy probablemente, como pueda dar que se dé por válido que sí efectivamente, o que el señor diga que no, ¿me explico? Entonces, digamos, ese sería un poco la cosa, porque si efectivamente pide por Infomex y pasan los 15 días, ¿no?,
pues ahí sí ni modo que si es el día 16, si hay una prueba fehaciente, no la demos como por válida y siempre se considere. Entonces, en esa situación, considerando el amparo, creo que vale la pena que los casos siguientes, en este caso en particular que se repite, pudiéramos dar oportunidad. Lo pongo a la mesa para consideración. Exactamente, pero justamente por eso le explico así de clara, atendiendo de que podríamos modificar a irnos con el revoca en vez de lo anterior de sobreseer por extemporáneo, dado la posibilidad que exista del juzgador de considerar que el acta no es suficiente, ¿no? Que pudiera ser el acta donde él, digamos, levantan que no va por la respuesta, que pudiera no ser suficiente, pero sí quiero dejar muy en claro que solo en ese supuesto, porque creo que, tendríamos que esperar al amparo, creo que da para ambos lados. En el anterior tampoco creo que hayamos hecho ningún tema fuera de la legalidad, si créanme que no, pero creo que en este caso se podría considerar no así, ¿no? Y sí lo quiero dejar muy en claro, que pues si hay una respuesta cierta, que corre el plazo, pues pudiera, ahí sí, digamos, si no tendría sentido los 15 días, ¿no? Lo pongo, lo quiero mencionar por el tema del resto, a ver qué piensa, y dado que es un tema que todavía tenemos recursos activos de ese mismito supuesto igualito. Entonces, comento esto. Comisionada Peralta, por favor. Gracias, comisionada. Bueno, yo dejo el 3452 ahí en la mesa, ¿no? Y si no están de acuerdo, bueno, pues igual hacemos el voto. Y en cuanto al 3403, que sí es de mi ponencia, yo aquí quisiera agregar que la razón por la que estamos considerando que no basta que se haya levantado el acta cuando él acude a recoger supuestamente la información y se niega a recogerla, es porque la unidad de transparencia levanta el acta, pero ya no se la notifica. Entonces, acordémonos que las notificaciones son la certeza que tenemos a partir de ese acto para establecer que se hizo sabedor, ¿no? Porque si no, yo como autoridad puedo levantar un acta y decir, pues vino, y no hay la certeza de ese hecho, aunque bueno, obviamente se podía dar. Pero aquí el tema para dar esa certeza es que se lo hubiesen notificado. Y como él solicitó que se le entregara ahí en la oficina, entonces el medio fehaciente para que se tuviera por notificado eran los estrados, ¿no? Que se colocaran estrados para que en cualquier momento que él pudiera ir, pues se iba a dar por notificado. Y una vez concluidos los 60 días, entonces sí comenzar a contar el plazo, porque es el plazo que él tiene para tener a su disposición la información y dejar fehaciente el documento de esa. Aquí el tema fundamental es ese, que no hay el punto a partir del cual tengamos la certeza de que él se dio por enterado, porque el acta misma no le fue notificada en el medio que él pidió, ¿no? Por eso es que invocaba todos los preceptos. Por tanto, para nosotros el plazo concluye con los 60 días de disponibilidad de la información y a partir de ahí corren los 15. ¿Es darle un poco más de tiempo? Pues sí, en este caso, como bien dice la comisionada, puede ser que no en todos opere la misma regla, pero en este caso y en los supuestos que hemos relacionado con ese fue el tema, que no basta que se levante una constancia, porque esa constancia es para la autoridad. ¿De qué manera sabemos que tiene conocimiento fehaciente el otro? Pues hasta que se le notifica. Recordemos que procesalmente hablando, la manera en la que tenemos esa certeza de que alguien se enteró es cuando se le notifica, porque a partir de ahí dicen todos los códigos procesales, surte efectos al día siguiente y comienzan a contar los plazos. Si no hay esa certeza de a partir de cuándo comenzó a contar el plazo por una notificación de un acto fehaciente, entonces tenemos que esperar a que venzan los plazos, que es la siguiente regla que marca la ley procesal. Terminar a que concluyan los plazos para que entonces comience a contar el otro. Esa es la regla que, vamos, no es ni siquiera criterio mío, así dice la ley, ¿no? O sea, así se establece en todos los códigos procesales al respecto y se establece cuándo comienzan a surtir efectos las notificaciones. Por eso es el tema en y en algunos otros que tenemos ahí las observaciones, ¿no? Es cuanto. Gracias. Presidente, si hay oportunidad, nada con más mucho para gusto, comisionada San Martín. Porque creo que vale la pena, exacto, muchas gracias, creo que vale la pena aquí en esta precisión justamente, que yo creo que de todos modos está también el tema de que hay el tema de buena fe y de las cosas que realiza la autoridad, ¿no? En el otro supuesto, pues anterior. Y aquí, dado el precedente en este caso particular, me parece que como da para ambas situaciones, como siempre le he dicho yo a la comisionada Viviana muy respetuosamente, podemos no coincidir, pero
pero eso no significa que no haya argumentos, es lo bonito del derecho, lo bonito del derecho. Entonces, ese sería mi punto, pero sí quisiera también, porque, y digo, ya que estamos en esta discusión, porque digamos, si al final, y vale la pena irla poniendo a la mesa, más allá del amparo presente y bajo este supuesto de que el acta de la persona que se levantó, que si fue o no, que obviamente pues digamos, se presume que hay buena fe de los que están de los servidores y no que inventaron un acta y que el señor, ¿no? Ni nada, sino que existe ese documento y efectivamente está el punto que dice la comisionada de Viviana. Entonces, ante esa como dualidad, creo que vale la pena ir con el tema de darle oportunidad de que corran los tiempos. No obstante, y de una vez lo pongo a la mesa, dado que lo acaba de plantear la comisionada Viviana, y creo que como pleno es importante también tener esa claridad. Si en los siguientes, que además, como les digo, tenemos todavía otros adicionales, efectivamente hay esta certeza que plantea la comisionada Viviana, donde se cumpla completamente ya ese acto, creo que ahí entonces hay que tener cuidado, porque sí, a lo mejor mantendríamos esa extemporaneidad y tampoco, más allá de que el juzgador no sabemos, digamos, si en este caso nos vaya a decir o a enmendar, ¿no? Podemos pensar que a lo mejor sí, y por esa razón estoy exponiendo el caso de decir, bueno, en este caso, como me parece que la interpretación pudiera ser ya muy pro persona, pues en ese sentido, pues vamos a dar oportunidad que en este haya el tiempo, ¿no? Pero si en los otros que vienen se cumplen o se colman, digamos, los extremos que decía la comisionada Viviana, a lo mejor ahí pues mantener el tema de extemporaneidad. O sea, quisiera ser yo muy enfática, porque también hay un punto del tiempo que se necesita respetar para certeza de todos, bajo ese principio que fue el mismo argumento que presenté yo la vez anterior, y que solo por esta razón digo, bueno, ¿no? O sea, digamos, flexibilicemos, pero no demasiado, porque entonces hay un punto en donde ya la norma y la legalidad va más allá, ¿no? Entonces, creo que eso, tenerlo presente de aquí a los siguientes, que si se colma estos puntos, pues ahí considerar, ¿no? Lo dejo ahí y perdón, comisionado Guerrero, gracias. Adelante, comisionado Guerrero, por favor. Gracias, comisionada San Martín. Sí, muchísimas gracias, comisionado presidente. Sí, también es para hacer referencia a este recurso 3403, en el que, bueno, se ha hecho referencia ya en constantes ocasiones al recurso de revisión 1621, que se resolvió precisamente en esta sesión. En este recurso 1621 se pudo observar que precisamente la tendencia del juzgador es, ante la duda, si hay algún elemento que permite que nos lleve a pensar que hay alguna duda para considerar o no la extemporaneidad, al igual que la comisionada Marina y la comisionada Viviana, insisto, puede ir hacia los dos lados. En el caso concreto, en su momento, se había considerado el conteo de días y se había determinado la extemporaneidad. Se ve que se puede observar en este caso concreto que la tendencia del juzgador, si es ante la duda, mejor admite el recurso y empieza a contar el plazo que pueda favorecer de manera más amplia al ciudadano. Tampoco estoy hablando, y no quisiera que se entendiera que se está abriendo o flexibilizando o malentendiendo el principio pro persona. El principio pro persona tiende a favorecer la interpretación más amplia, pero tampoco se puede buscar que se genere un caos procesal. Entonces, en el caso concreto, como bien lo expuso la comisionada Viviana, y atendiendo también a la tendencia que se observa en el juzgador, voy con el proyecto. Considero que el sentido es el que se debe mantener, no considerar la extemporaneidad, y naturalmente en todos los casos resolvemos atendiendo al caso concreto. No es que en este y en subsecuentes resolvamos con una tendencia idéntica, porque cada caso tiene sus determinadas particularidades, y atendiendo a las determinadas particularidades es como este pleno puede llevar a cabo sus determinadas resoluciones. En este expediente 3403 hay dos puntos de vista. El punto de vista de la autoridad, que señala, no quiso notificarse y fijé en estrados. Y por el otro lado, el ciudadano llega y dice, bueno, yo en ningún momento fui notificado. Entonces, en este caso en concreto, y atendiendo a la tendencia del juzgador, atendiendo al principio pro persona, que insisto, tampoco se trata de estirarlo de manera amplia. En el caso concreto,
Atiendo y voy con el sentido que propone la comisionada Viviana. Por mi parte es cuanto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo me sumo solamente a un razonamiento final. En efecto, este pleno, como órgano cuasi jurisdiccional, resuelve cada uno de los temas en específico, es decir, caso por caso. Naturalmente, los jueces en plenitud de jurisdicción, en sede judicial, también tienen la posibilidad de analizar si lo que hacemos es correcto o no. Y, en efecto, como hemos venido analizando a lo largo de varios debates en este pleno, los asuntos, aunque muy parecidos, pueden resolverse de manera diferente, determinando circunstancias específicas, incluido ahí podemos aplicar el famoso test de proporcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad con relación a un caso en concreto. Y por tanto, yo me sumaría también al razonamiento hecho por la comisionada San Martín y por supuesto al comisionado Rodrigo. En este caso, y en relación al precedente del juicio de amparo, nos sumamos pues a esta propuesta inicial, en efecto diciendo que seguiremos dando un debate como cualquier órgano colegiado lo hace para futuros casos que, insisto, caso a caso iremos resolviendo con una tendencia siempre en beneficio de la gente naturalmente, pero también generando certeza jurídica en cada una de nuestras resoluciones. ¿Alguien más? Bien, adelante, comisionada Peralta. Perdón, antes, ¿me permite? La comisionada María del Carmen Nava, por favor. Muchas gracias. Sí, justo en relación a lo expuesto del 3403, acompañaría lo que comentan mis colegas comisionados, ¿no? En el sentido de hacer un cambio de sentido. ¿Sería cuánto? Perdón, de mantenerlo, del sentido propuesto, de mantener el sentido propuesto de revocar, o sea, porque justo pues estamos, como aquí se ha expresado, o sea, revisando caso por caso, ¿no? ¿Sería cuánto? Comisionada Peralta, por favor. Gracias, comisionado presidente. En relación entonces con este tema y en relación con el 3805, igual traigo una propuesta de, el 3805 de este bloque. Sí, gracias. Aquí, de hecho, ya no es voto, ¿verdad, Moni? Sí. A ver, el tema aquí está relacionado con una reserva que se hizo respecto de unos estudios psicológicos que obran en un procedimiento judicial. Yo estoy de acuerdo en la parte del proyecto en cuanto establece que se debe revocar porque la clasificación que corresponde debe hacerse en un tema de confidencialidad. En toda esa parte del estudio estoy de acuerdo, pero yo aquí propondría que fuera modificar en lugar de revocar, porque para mí sí subsiste la parte relativa a la reserva, es decir, ellos refieren, el Tribunal Superior de Justicia, en el caso que nos ocupa, refiere que las constancias que se están pidiendo forman parte de un expediente, son estudios psicológicos, entonces forman parte de un expediente que el procedimiento todavía se encuentra en trámite, por tanto, al formar parte de esas constancias de ese expediente, debería entonces reservarse por todo el contenido del expediente. Aquí se considera que como lo que se pidió fueron los estudios psicológicos practicados dentro de ese expediente, entonces lo que procede es solamente establecer que no se pueden entregar por un tema de confidencialidad, que también estoy de acuerdo con ello, pero a mí me parece que las dos cosas son correctas. Una, porque forma parte del expediente y por tanto como una constancia del expediente no podría entregarse por tratarse de una reserva, y además tampoco puede entregarse por sí solo el estudio psicológico que se le practicó a esta persona porque se trata de información confidencial, que además
información confidencial que va a subsistir como tal una vez que inclusive la reserva dejara de aplicar, ¿no? Por tanto, para mí, en los dos supuestos no podría proporcionarse la información. Y aquí traigo a colación nuevamente otro amparo. Resolvimos hace 2 sesiones, me parece, un amparo donde se pidió la persona, la víctima del delito sexual a la que se refería la averiguación previa de que se trataba ese asunto, había solicitado que los estudios psicológicos y psicométricos, psicológicos eran, que estaban ahí contenidos en la averiguación previa, se separaran, porque entonces todo el mundo se estaba enterando de su estado mental de salud. Y entonces lo que hizo el Ministerio Público fue que, bueno, pues lo separa, pero nada más separa una serie de constancias que después motivaron el cumplimiento de otro amparo donde dice la autoridad federal, no, a ver, saca todo, incluido el dictamen, todo lo que tiene que ver con esos estudios psicológicos, sácalos y resguárdalos aparte porque es información confidencial. Entonces, ese tema lo traigo a colación porque, por un lado, ese estudio por sí solo debe obrar inclusive por separado, ni siquiera en las constancias del expediente, por ser información confidencial. Entonces, ahí estoy de acuerdo con esa parte del estudio, pero también estoy de acuerdo en que opere la reserva por el otro lado, porque también se trata en este caso de una constancia que refiere el sujeto obligado, forma parte de un expediente que no ha causado estado. Inclusive, si hubiera subsistido nada más la reserva, pues no pasa, no es suficiente, y coincido con el criterio entonces que se plantea, porque entonces debe clasificarse también eso como confidencial, porque una vez que el procedimiento hubiese causado estado, podría abrirse ese estudio psicológico y eso no puede ser. Por tanto, hay que clasificarlo a su vez como confidencial para que no se pueda abrir nunca para aquellos que no tengan derecho a acceder a ese estudio. Entonces, aquí mi propuesta, para garantizar inclusive esa reserva y esa confidencialidad, es proponerles a ustedes una modificación para que subsista la reserva que hizo en su momento el tribunal, pero también compartiendo el criterio y el estudio que se hace respecto de la confidencialidad, y entonces por eso nada más sería modificar para que a su vez el tribunal también clasifique como confidencial todo esto y además lo ponga aparte y lo resguarde, como en su momento sucedió con el otro estudio psicológico que se hizo también en la averiguación previa de un caso muy similar, ¿no? Ese es el planteamiento, se los pongo a su consideración para esos efectos. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Con relación a este asunto, que es un proyecto que presenta el de la voz, al respecto no podría prevalecer desde nuestra perspectiva la información en su carácter de reservada, ya que la naturaleza de la información tiene que ver con datos personales. Máxime que el que prevalezca como reservada tiene por consecuencia un plazo que una vez superado podría entregarse, el cual no es el caso o no se presenta o no se actualiza en ya que lo que se solicita son las pruebas realizadas en estudios psicológicos, información que es de carácter confidencial, por lo que mantendría el de la voz el sentido de revocar. ¿Alguien más con relación a este tema? Si les parece bien, bueno, podremos votar de una buena vez, que es en el que al parecer hay alguna diferencia. Y el 3452. ¿Quiere señalar algo, comisionada Nava? Sí. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Justo sobre este asunto que se acaba de referir, el 3805, aquí adicionalmente están clasificando conforme a 2 fracciones del artículo 183 y tendría que ser conforme al 186 de la Ley de Transparencia. Entonces, acompañaríamos el sentido de revocar expuesto por, en este caso, la ponencia del comisionado presidente. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, comisionada Nava. ¿Alguien más? Comisionada San Martín, por favor. Sí, sobre si digamos estamos ya en y luego volvemos al de la comisionada Nava, yo también me mantengo en el sentido propuesto. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, comisionado Guerrero. También respecto a los 2 expedientes que se van a votar, señalar que voy con los sentidos propuestos, tanto en el de la comisionada Nava como en el del comisionado Julio. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Entonces, señor secretario, procedemos primero a la votación del 3452 y del 3805. ¿Estamos de acuerdo? Sí, adelante, comisionada San Martín. Gracias, es que ya no entendí si vamos. De una vez manifiesto que también mantengo el voto como tiene el sentido
la comisionada Nava, porque no sé, pensé que íbamos a regresar, de que se mantenga en recurso, entonces iría con los dos sentidos por cómo vaya a votar el secretario la votación. Gracias. Sí, someta a votación, por favor, señor secretario, con los sentidos propuestos, tanto por el de la voz como por la comisionada Nava, en estos dos casos, por favor. Que vote uno por uno. Sí. Y luego ya todos los demás. Así es, votarán primero los dos individuales y después los 19 restantes, todos con el sentido de revocar. Bueno, procedo a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3452 en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. A favor del sentido propuesto. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra, con un voto particular por el sentido de ordena y da vista. Comisionada San Martín. A favor del proyecto. Comisionado Bonilla. Con el sentido del proyecto presentado por la comisionada Nava. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3452 con el sentido de revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto para que se integre a la versión final correspondiente. Ahora votaremos el otro recurso. Comisionadas y comisionados, procede a tomar la votación respecto del recurso de revisión 3805 en contra del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra, con un voto particular en el que se expresan las razones por las cuales debe ser modificado. Comisionada San Martín. A favor del proyecto. Comisionado Bonilla. Es mi proyecto. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3805 con el sentido de revocar la respuesta emitida por el sujeto obligado con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto para que se integre a la versión final correspondiente. Finalmente, procederé a tomar la votación de los 19 proyectos restantes. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. Ya es el bloque, ¿verdad? Así es, los 19 restantes. Gracias. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. Comisionadas y comisionados, están a su consideración 13 proyectos de resolución con el sentido de ordenar que se atienda a la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Son los expedientes 3.198 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 3.590 del Partido Movimiento Ciudadano, 3.758 de la Alcaldía Coyoacán, 3.867, 3.996, 4.006, 4.114 y 4.116 de la Alcaldía Álvaro Obregón, 3.923 de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, 4.039 de la Alcaldía Xochimilco, 4.070 de la Alcaldía Azcapotzalco, 4.089 del Partido Encuentro Social y 4.150 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Repito, el sentido es ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Senadora Peralta, por favor. Gracias, presidente. Yo traigo aquí igual un voto disidente respecto del 3198, pero es en atención a que debo sostener mi criterio. Este asunto fue bajado en sesión previa para ser dictaminado en el sentido que ahora se presenta, pero yo sigo sosteniendo, no acompaño este sentido que ahora se presenta del asunto subido al Pleno el 2 de octubre de 2019 y yo lo traía como confirmar, ¿no? En mi caso propongo que se confirme el tema, ¿no? Por las razones siguientes.
La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en su artículo 51, fracción primera, establece que el Instituto de Transparencia tiene como atribución vigilar en el ámbito de su competencia el cumplimiento de las disposiciones de transparencia, acceso a la información pública, de protección de datos y rendición de cuentas. En ese sentido, su deber es actuar con imparcialidad y objetividad, es decir, como organismo sus actuaciones apuntan a favorecer a la parte que le asista a la razón, sea el sujeto obligado o sea la parte recurrente. Asimismo, ajustarán a los presupuestos de ley que serán aplicados al analizar cada caso concreto y resolver todos los hechos, como ya lo comentamos aquí, ¿no? Así pues, en aquellos casos en los que el agravio esté encaminado a combatir que el sujeto obligado no proporcionó respuesta en los plazos establecidos en el artículo 212 de la Ley de la Materia y de las constancias que obran en el expediente, se advierte, y en el propio sistema Infomex se advierte, que el sujeto obligado proporcionó respuesta en los plazos, y se advierta que el sujeto obligado proporcionó respuesta en los plazos, se apuntará a confirmar la existencia de la respuesta. Este es el caso. Nosotros sí tuvimos todas las constancias de que atendió en los plazos, de que le notificó, de que obra también el correo electrónico que se había pedido que se hiciera por ese medio, en fin. En este punto cabe reiterar que se estará confirmando la existencia de una respuesta, más no el contenido de la misma. Máxime que el recurso de revisión se presentó el 15 de agosto de 2019, una vez que el sujeto obligado había confirmado respuesta a través del sistema Infomex y al correo de la parte recurrente, esto con fecha 9 de agosto de 2019, día en que fenecía el plazo del sujeto obligado para atender la solicitud de información pública, puesto que notificó la ampliación de plazo al 9º día como corresponde y con ello se inició el reconteo de plazos. Adicional a lo anterior, el agravio se encaminó a combatir lo siguiente, que estamos esperando la respuesta, comprendiendo la complejidad de la misma, consideramos que el tiempo de espera ha sido razonable y no tenemos ninguna respuesta, cosa que reitero, sí se tuvo y sí se llevaron a cabo los procedimientos respectivos. Entonces yo aquí también atendiendo a un principio de congruencia sostengo el criterio que en su momento subí a este pleno y que tuvieron a bien ahora plantear. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Comisionada Nava, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Sí, sobre este expediente del 3198, lo que se somete a consideración de este pleno es ordenar y dar vista, porque la modalidad de entrega de la información fue distinta a lo que solicitó la persona recurrente. Entonces, por eso sometemos sobre todo a consideración de este pleno el sentido de esta resolución de ordenar y dar vista. ¿Sería cuánto? Muchas gracias. ¿Alguien más con relación a este asunto? Bien. Yo me permito referirme al recurso de revisión en materia de acceso a la información pública 3923 de este año, en el cual, con el debido respeto, no acompaño el sentido propuesto. Lo anterior, ya que ha sido criterio del de la voz que cuando la parte recurrente se agravia en contra del fondo de la respuesta, a pesar de que ésta haya sido extemporánea, entrar al estudio del fondo y no darle tratamiento de omisión en aras de no generar una dilación para el derecho de acceso a la información, no corresponde con el sentido que originalmente he sostenido en este pleno. Por tanto, propongo que se regularice y se admita por inconformidad para estudiar el fondo de la respuesta. ¿Alguien más con relación a estos temas? Comisionada Peralta, por favor. Gracias. Dado que es un asunto que tiene que ver con mi ponencia, yo sostengo que se ordene que se atienda la solicitud y se dé vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta. Para mí sigue subsistiendo el criterio de la temporalidad y todo lo que hemos establecido aquí. Si la autoridad no contesta en los plazos que se señala, pues debe considerarse que es extemporáneo y entonces se tiene como una omisión, darle el tratamiento, que inclusive ese tratamiento es en un menor plazo, se resuelve en un menor plazo para que de manera inmediata se le ordene a la autoridad que atienda y le entregue a la persona la información que está solicitando. Esto además le abre la posibilidad al peticionario de volver a impugnar ya ese contenido de una manera más amplia que lo que se le pudo haber dado. Creo yo que inclusive hasta se puede perfeccionar la respuesta por parte de la autoridad, cuando lo dio fuera de los plazos, pudiera robustecerla entregándole cuando es omisión. No hacerlo así implica entonces ahorita
someter este asunto a que se regularice el procedimiento, a que se resuelva como si fuera a fondo y entonces ampliar el plazo, de todas maneras tal vez ordenarle o igual eliminarle la posibilidad de que pueda volver a impugnar si es que le estamos confirmando que la autoridad le dio la información como corresponde. A mí me parece que la circunstancia que más favorece al peticionario es un tema de omisión, pero bueno, igual con el mismo respeto dejo en la mesa su criterio. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿alguien más con relación a estos temas? Entonces, si les parece bien, votamos en lo individual el 3198 y el 3923 para después votar el bloque completo. Adelante, señor secretario, por favor. Procedo a tomar la votación correspondiente del recurso de revisión 3198 en contra de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra con el voto particular por confirmar. Comisionada San Martín. A favor del proyecto. Comisionado Bonilla. A favor del proyecto presentado por la comisionada Mari Carmen Nava. En consecuencia, se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3198 con el sentido de ordenar que se atienda la solicitud de información y se da vista al haber quedado acreditada la omisión de respuesta con el voto particular de la comisionada Peralta, mismo que deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto para que se integre a la versión final correspondiente. Ahora procedo a tomar la votación correspondiente respecto del recurso de revisión 3923 en contra de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. Comisionado Guerrero. A favor. Secretario, ¿podría referirse de nuevo al proyecto en concreto? Con mucho gusto. Ahora procedo a tomar la votación correspondiente respecto del recurso de revisión 3923 en contra de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México. En contra. Comisionado Guerrero. En contra. Ya había dicho que a favor. Ya dijo que a favor. 3-2. Comisionada Nava. En contra. Comisionada Peralta. Yo sostengo el criterio de ordenar que se atienda la solicitud y se dé vista por haber quedado acreditada la omisión y lo presento entonces como voto particular. Gracias. Comisionada San Martín. Porque por voto particular no hemos acabado, Viviana. Pero bueno, sí, en contra. Comisionado Bonilla. En contra. En consecuencia, el proyecto de resolución no se aprueba con el sentido presentado, por lo tanto procederé a tomar la votación en los términos expuestos. Quienes estén a favor de que se regularice el procedimiento del recurso de revisión 3923 desde el acuerdo de admisión para que sea admitido por inconformidad con las respuestas, sírvase manifestarlo. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. En contra. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. En tal virtud se aprueba por mayoría de 4 votos a favor y 1 en contra el recurso de revisión 3923 para que se regularice el procedimiento desde el acuerdo de admisión y sea admitido por inconformidad con la respuesta, con el voto particular de la comisionada Peralta. En ese sentido, se turnará dicho expediente a la ponencia respectiva para el trámite correspondiente. Por lo que hace al voto particular de la comisionada Peralta, deberá ser remitido a la Secretaría Técnica dentro de los 3 días hábiles siguientes de conformidad a lo establecido en el artículo 42 del reglamento de sesiones de este instituto. Final. Se regulariza, no mando nada ahorita. Este se regulariza, no mando nada ahorita, hasta que lo presente al pleno ya con el resolutivo. Entonces ya, como este que pasó. Sí. Hasta que se vuelva a presentar. Ok. Como pasó ahorita con el de la comisionada. Se baja, se regulariza y ya yo vengo. Ahorita sí en ese sí presento mi voto. En este no. Ok.
Se regulariza nada más. Muy bien, por lo que hace al voto particular de la comisionada Peralta, se presentará en su momento procesal oportuno. Claro. Finalmente procederé a tomar votación de los 11 proyectos de resolución restantes. Comisionado Guerrero. De los restantes, a favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. Igual de los restantes, a favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los proyectos de resolución presentados. ¿Cuánto, señor presidente? Muchas gracias, señor secretario. Muy bien, pues ahora procedemos al desahogo de los proyectos de resolución de denuncias correspondientes al año 2019, por lo que le solicito una vez más al secretario técnico proceda con la exposición correspondiente. Comisionadas y comisionados, está a su consideración un proyecto de resolución con el sentido de infundar. Es el expediente 184 de la alcaldía Álvaro Obregón. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueba por unanimidad el proyecto de resolución. Comisionadas y comisionados, están a su consideración dos proyectos de resolución con el sentido de fundar y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Son los expedientes 179 y 181 del Partido Acción Nacional. Repito, el sentido es fundada y ordenar al sujeto obligado a dar cumplimiento a la obligación de transparencia. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada. Perdón, yo tengo una notita, presidente. Un segundo, por favor. Adelante, comisionada Peralta, por favor. Gracias. Yo estoy aquí a favor del sentido. Solo traigo una nota en relación con este tema, es la denuncia. En esta se hace la denuncia derivada del incumplimiento a la fracción 13 del artículo 121, que tiene que ver con las declaraciones patrimoniales de intereses y fiscal de las personas servidoras públicas y colaboradoras de los sujetos obligados. Pero aquí me interesa dejar claro, porque ha sido motivo de varias denuncias este tema, porque no cumple el partido político, pero sí es importante destacarle a los denunciantes y a los peticionarios que de manera particular los integrantes de los partidos políticos no presentan declaraciones patrimoniales en este sentido. O sea, este tipo de obligaciones no les alcanza. Por tanto, lo único que he hecho en esta y en las anteriores ocasiones ha sido establecer únicamente que deben fundar y motivar muy bien el tema de por qué no les aplica en el portal, para que los ciudadanos entiendan la razón por la cual no les aplica de manera específica esa obligación que se establece respecto de quienes somos servidores públicos. Y aquí traigo la nota nuevamente al respecto, que ya la hice valer en la sesión pasada por una denuncia igual contra el mismo partido, pero está siendo también un tema recurrente. Entonces sí sería bueno hacer ese llamado para que los mismos partidos políticos inhiban este tipo de denuncias, fundando y motivando debidamente en sus portales por qué razón no les aplica este tema. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, comisionada. ¿Alguien más? Adelante, señor secretario. Comisionadas y comisionados, les solicito expresar el sentido de su voto. Comisionado Guerrero. A favor. Comisionada Nava. A favor. Comisionada Peralta. A favor. Comisionada San Martín. A favor. Comisionado Bonilla. A favor. Se aprueban por unanimidad los dos proyectos de resolución. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchísimas gracias, señor secretario. A continuación, daremos trámite al último punto del orden del día, consistente en asuntos generales, y tengo un registro vinculado con el comisionado Guerrero en primera instancia. Adelante, comisionado Guerrero.
Sí, muchas gracias, comisionado presidente. Hacer referencia a dos temas en específico. El primero de ellos es el encuentro por la transparencia que se está llevando a cabo en diferentes universidades. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de asistir a la Universidad Anáhuac del Norte, en donde nos acompañó el comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, así como diferentes académicos de la Universidad de Anáhuac, y en donde se pudieron someter a debate diversos temas relativos con la transparencia y la propia evolución que se pueda dar en la materia. Informar que seguiremos llevando a cabo encuentros en diferentes universidades. Por otro lado, hacer referencia a la jornada que estamos llevando a cabo en la alcaldía de Tláhuac. El día de hoy iniciamos con gusto en la alcaldía de Tláhuac con diferentes pláticas y diferentes ponencias a cargo de cada una y cada uno de los comisionados que integramos este pleno. El día de mañana seguiremos también con la jornada de Tláhuac, estaremos llevando a cabo actividades relativas a la infoescuela, y el día viernes tendremos la Feria por la Transparencia, en donde contaremos con la presencia de diferentes sujetos obligados y en aras de estar difundiendo la cultura de la transparencia y seguir realizando este recorrido que estamos llevando a cabo en las 16 demarcaciones territoriales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, comisionado Guerrero. Yo aprovechar hacerte un reconocimiento por esta labor que ha sido incansable a lo largo de estos ya casi 11 meses en vinculación con las alcaldías y por supuesto con casas de estudio tan relevantes para la capital y para el país. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Adelante, comisionada Nava, por favor. Muchas gracias. Sí, 11 meses ya son casi, ¿no? Ahora que se oye, en fin, vamos por el año. Para hacer referencia breve del Foro de Paz en París que se va a realizar la próxima semana, en días pasados, de hecho el 25 de septiembre, este pleno autorizó justo la comisión para asistir a este Foro de Paz y comentarles que va a ser justo la próxima semana, por ende voy a estar en ausencia de este pleno. Se va a desarrollar del 11 al 13 de noviembre y toda la información que se puede alcanzar y visibilizar sobre el trabajo internacional que se va a desarrollar en este foro está por internet, y hay temas de relevancia como justo acceso a la información y cómo puede aportar la transparencia al combate a la corrupción, que es un tema recurrente que hemos tratado en este pleno. El futuro incluso es feminista en el sentido del empoderamiento económico de las mujeres y cómo se puede generar paz a través de este mecanismo, cómo está también el estado de democracia en el país y el uso del derecho de acceso a la información, el derecho al saber, el problema global y soluciones locales, o sea, cómo justo podemos construir soluciones que contribuyan desde lo local a generar pacificación en cualquier ámbito y región de los países, ¿no? Y por supuesto tiene toda una esfera de medio ambiente, y en ese sentido esperamos poder colaborar y traer más redes a este trabajo que tenemos desde la Ciudad de México en materia de Estado abierto. Sería cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Nava, y pues mucho éxito. Sabemos que seremos bien representados en París y también en Montevideo, así que éxito a ambas. Comisionado Julio César Bonilla, pues yo, ¿verdad? Entonces yo tengo un par de asuntos. A ver, me permito anunciar que el día de mañana a las 11 horas llevaremos a cabo la firma del convenio de colaboración con el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, como se había anunciado anteriormente. Desde el inicio de los trabajos de este pleno hemos estado comprometidos y comprometidas en generar acciones necesarias que fomenten los derechos humanos y que se ejerzan de conformidad con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación, como lo marca el primero constitucional federal. Por lo que es necesario que las personas con discapacidades que ejerzan plenamente y sin
discriminación sus derechos de acceso a la información y a la protección de sus datos personales. En ese sentido, como lo hemos venido mencionando, el derecho de acceso a la información también nos permite garantizar otros derechos y por eso es un derecho llave. Reconocemos que la diversidad de las personas nos enriquece como ciudad, que es necesario promover y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, a efecto de generar las condiciones de igualdad de oportunidades en los ámbitos civil, político, económico, científico y social en esta capital. Por otro lado, el Info, en colaboración con el Archivo General de la Nación y el Congreso de la Ciudad de México, llevará a cabo el conversatorio Ley de Archivos de la Ciudad de México, Transparencia y Memoria, el próximo lunes 11 de noviembre a partir de las 11 horas en el auditorio del Archivo General de la Nación. Este evento tiene como objetivo un diálogo constructivo para socializar el proyecto legislativo presentado en el Congreso de la Ciudad de México a fin de garantizar la transparencia y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación ciudadana en el trabajo parlamentario. Contaremos con la participación de especialistas en la materia, tanto de personas servidoras públicas como académicos y representantes de la sociedad civil organizada, así como de las y los comisionados de este instituto, quienes a través de 3 mesas de trabajo, 3 paneles, reflexionaremos sobre los retos y las perspectivas de la administración de archivos en nuestra ciudad. Así que en ambos casos, para quienes nos están escuchando, está abierta la invitación. Y al no haber otro asunto que tratar, y siendo las 18 horas con 30 minutos del día 6 de noviembre de 2019, se da por terminada la 40ª sesión ordinaria del Pleno de este instituto. Les agradezco a todas ustedes, a todas y todos ustedes, su presencia y que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias.